Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvot betzivanu hadibrei hatorah haderech Yeshua b'Mashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos encomiendas el estudio de tu divina palabra a través del camino de salvación, a través de la Torah, la instrucción, y a través de tu camino de salvación en el Mesías Yeshua. Hoy nos convoca la Parashá Vayera, que significa y se le apareció y él apareció o se manifestó. Dice, y aparecióle Yahweh en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, e inclinóse hacia la tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, recostados debajo de un árbol. Traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho, porque una de las características de Abraham en ese momento, era justamente su hospedación, su gran bondad, su gran misericordia en el momento de hospedar, de recibir a extraños, recibirlos como bienvenidos, incluso siendo extraños. Él no sabía que estaba hospedando ángeles y sin embargo los recibió con todos los honores. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma presto 3 medidas de flor de harina, amasa, haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y diólo al mozo, y dióse deprisa a aderezarlo. Tomó también manteca, leche y el becerro que había aderezado, púsolo delante de ellos, y él estaba junto a ellos debajo del árbol, y comieron. Y entonces le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Y en ese momento él se da cuenta que está frente a ángeles, porque sabían cómo se llamaba su mujer. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, y aquí tendrá un hijo Sara tu mujer. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días. A Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres, y se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de parir siendo ya vieja? Y entonces en ese momento se dio cuenta Abraham, no solo que eran ángeles del Señor enviados, sino que también era el mismo ángel de Yahweh en su presencia. Y dice, ¿hay para Elohim alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Yahweh dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra. Porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Yahweh le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El pecado era principalmente los pecados sexuales, eran los que habían en Sodoma y Gomorra, y sobre todo era ese pecado de idolatría, ¿no? Que es el adulterio, la idolatría, y la idolatría de falsos ídolos, pero también así la violencia, ¿no?
Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no ha de saberlo, he de saberlo. Y apartáronse de allí los varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Yahweh. Acercóse Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizás hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti, de hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Yahweh: sí, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: No la destruiré si hallare allí 45 justos. Y volvió a hablarle y dijo: Quizás se hallaran allí 40. Y respondió: No lo haré por amor de los 40. Y dijo: No se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaran allí 30. Respondió: No lo haré si hallaren allí 30. Y dijo: He aquí, ahora que he aprendido al hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No lo destruiré, respondió, por amor de los 20. Volvió a decir: No se enoje ahora mi señor si hablare, solamente una vez más, quizás se hallaren allí 10. No lo destruiré, respondió, por amor de los 10. Y fuese Yahweh luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Entonces esto nos da una enseñanza justamente de que las ciudades, cuando caen los juicios de destrucción a las ciudades, es porque ya no queda ningún justo en la ciudad, porque incluso solo quedaba un justo, que era el justo Lot, y solo por ese lo quitó para poder destruir la ciudad. O sea que el Padre avisa a sus justos del mal, y el justo ve el peligro y se apercibe. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndolos Lot, levantóse a recibirlos, inclinóse hacia el suelo y dijo: Ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis y levaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él y entraron en su casa, e hicieronlos banquete, y coció panes sin levadura y comieron. Y antes de que se acostasen, cercaron la casa los hombres de esa ciudad de Sodoma, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más grande hasta el más viejo, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot. Y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Y aquí se refiere a la forma bíblica de conocerlos, que es cuando conoció Adán a Eva, significa que tuvo relaciones sexuales, ¿no? Entonces a eso se refiere con conocer a esos varones. Querían tener relaciones sexuales con esos ángeles. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras de sí. Y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os la sacaré afuera, haced de ellas como bien os pareciere, solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Ellos respondieron: Quita allá. Y añadieron: ¿Vino este aquí para habitar como un extraño, y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas. Entonces los varones alargaron la mano, los que estaban dentro, los ángeles, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron las puertas. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera, mas ellos se fatigaban por hallar la puerta. O sea, era tal la perversión que tenían que quedaron ciegos. Y esa ceguera es una ceguera física, pero también simboliza la ceguera espiritual,
cuando se producen estos actos de distorsión sexuales, generan una ceguera espiritual. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Y aquí nos habla de algo importante, que las posesiones de un hombre, la propiedad privada de un hombre, no es solamente una casa y posesiones, sino también su familia, sus hijos, sus yernos, sus nueras y sus hijas, por supuesto, y su mujer. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido de junto delante de Yahweh. Por tanto, Yahweh nos ha enviado para destruirlo, para destruir todo el lugar, todo Sodoma. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Yahweh va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, como que hablaba tonterías. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas, y que salgan de allí, porque no perezcas con el castigo de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Tiene un tiempo de espera para el justo salir de las ciudades que están destinadas a juicio, pero ese tiempo se ha de cumplir, y si se pasa ese tiempo de cumplimiento del juicio, el justo perece y cae el juicio sobre ese castigo cae sobre esa ciudad, esté él ahí o no, y habiéndolo sabido que podía escapar, hubiese perecido. Entonces, deteniéndose él y los varones, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Yahweh para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, que no sea acaso que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, escaparé ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y vivirá mi alma. O sea que incluso salvándolo, sabiéndose en peligro, incluso fue en contra de la voluntad del Padre y quiso ir a otra ciudad. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque no podré hacer hasta que allí hayas llegado. Por esto fue llamado el nombre de esa ciudad Zoar, que significa pequeña. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces llovió Yahweh sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre, fuego de parte de Yahweh desde los cielos. Y destruyó estas ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra, por el pecado que habían cometido tan grande sexual. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Y esto qué significa? Que ella quería, añoraba. Ella no había salido la ciudad de sí misma, por lo tanto ella añoraba todas las posesiones, todas las hijas que había dejado atrás, sus yernos, toda la vida que había dejado atrás, en vez de pensar solamente en la salvación y en estar con los justos. Ella se había asimilado al pensamiento de esa gente. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Yahweh, y miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda aquella tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así fue que cuando destruyó Elohim las ciudades de la llanura, acordóse Elohim de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Empero Lot subió de Zoar y asentóse en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Zoar, y se alojó en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor:
nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. O sea, ellos pensaron que habían presenciado el fin del mundo y que esa destrucción de fuego era para todo el mundo, para toda la tierra. Entonces pensaron que ellas serían las últimas mujeres y su padre el último hombre. Y se ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre generación. Dieron a beber vino a su padre, y aquella noche entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y estas eran las costumbres de esas ciudades de las cuales el padre había destruido, de Sodoma y Gomorra. O sea, había incesto, habían relaciones entre hermanos, había todo ese tipo de degeneraciones, ¿no? Y también con niños y todas esas cosas que hacían viejos, niños, todo. Esos aquelarres que hacían esas orgías, ¿no? Y dieron a beber vino a su padre, y aquella noche entró la mayor. Y después el día siguiente dijo la mayor a la menor: He aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y levantóse la menor, durmió con él, pero no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y concibieron las dos hijas de Lot, de su padre, y parió la mayor un hijo, y llamó a su nombre Moab, del cual son todos es padre de todos los moabitas hasta hoy. Y la menor también parió un hijo, y llamó a su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta el día de hoy. Y estas son las dos tribus que tanto odian al pueblo, que tanto persiguieron al pueblo de Israel. Y dice: de allí partió Abraham a la tierra del mediodía, y asentóse en Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer: mi hermana es. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Elohim vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también la gente justa? ¿No me dijo él: mi hermana es, y ella también dijo: es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Díjole Elohim en sueños: yo también sé que con integridad con tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. O sea, hasta este punto es tan terrible el acostarse con la mujer de otro, ¿no? Porque es la muerte instantánea, la muerte espiritual instantánea, y por lo tanto el proceso de muerte del cuerpo es más rápido, se acelera. Ahora pues vuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si tú no la volvieres, sabe que de cierto morirás con todo lo que fuere tuyo. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo a todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Y dijo más Abimelech a Abraham: ¿qué viste para que hicieses esto? ¿Qué viste? Y Abraham respondió: porque dije para mí: cierto, no hay temor de Elohim en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Entonces, qué importante es el temor de Dios. Y qué importante es en el lugar donde vivamos que nos rodeemos de personas que tienen ese temor de Elohim, o sea, ese juicio que puede venir del cielo. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y toméla por mujer. O sea, compartían el mismo padre, pero no la misma madre. Y fue que cuando Elohim me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú me harás, que en todos los lugares donde llegaremos digas de mí: mi hermano es. Entonces, esto es lo que significa que Elohim es nuestro hermano, es tener la presencia divina. Por eso se refieren a su mujer como la hermana, porque la hermana es Biná,
es la inteligencia, es la presencia divina, es el Espíritu Santo que los acompaña y que está en ellos. Entonces Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos, siervas, y diólos a Abraham, y devolvióle a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: He aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te pareciere. Y a Sara le dijo: He aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira, que él te es por velo de ojos para todos los que están contigo, y para con todos así fue reprendida. Entonces Abraham oró a Elohim, y Elohim sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y parieron, porque había del todo cerrado Yahweh toda matriz de la casa de Abimelech, a causa de Sara, mujer de Abraham. Y visitó Yahweh a Sara, como había dicho, e hizo Yahweh con Sara como había hablado, y concibió y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Elohim le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac, que significa risa. Significa risa, justamente le puso ese nombre a Isaac por ese momento en el que Sara se ríe, y justamente porque en la risa es donde tenemos el consuelo en la tribulación y en el pesar. Y Abraham tuvo grandes pruebas, tuvo que pasar grandes pruebas, y de todas salió airoso. Y el Elohim, Yahweh, nos da la solución, que en los momentos de tribulación debemos recordar su nombre, recordar su promesa, creer fielmente en su promesa y saber reírnos incluso en los momentos de mayor dificultad, porque justamente Abraham fue lo que lo sostuvo, ¿no? El hecho de ser leal, de ser fiel y de creer en la palabra. Esto está también en Lucas 17, del 26 al 37. Leo, dice: Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Hijo del Hombre se refiere a Yeshua. Dice: comían, bebían los hombres, tomaban mujeres, las mujeres maridos, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará en su segunda venida, en su parusía. En aquel día, el que estuviera en el terrado y sus alhajas en casa no descienda a tomarlas. El que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Cualquiera que procurare salvar su vida, la perderá, y cualquiera que la perdiera, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado para salvación y el otro será dejado. Y respondiendo le dicen: ¿Dónde, Señor? Y él les dijo: donde estuviera el cuerpo muerto, allá se juntarán también las águilas. Y el cuerpo muerto simboliza justamente ese cuerpo de pecado, ese hombre no rectificado, no redimido, en donde no se ha aceptado, donde no se ha amado el nombre de Yeshua, y donde no se ha reconocido al unigénito Hijo del Padre que nos salva de todo el pecado. Es la promesa cumplida, la promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas de los cuales hablaron en Romanos 9, a partir del versículo 6. Dice: no empero que la palabra de Elohim haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. En Isaac
será llamada simiente. Y aún sabiendo esto, Abraham llevó a su hijo porque él pensaba que aún de los muertos podía levantar simiente, el Padre. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Elohim, mas los que son hijos de la promesa, los que creen, los que son hijos por fe de la promesa en la vida eterna, de la promesa del perdón, son contados en esta generación. Porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Y no solo esto, también Rebeca, concibiendo de uno de Isaac nuestro padre, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Elohim conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama y se permanece. Le fue dicho que el mayor serviría al menor, porque está escrito: a Jacob amé más que a Esaú aborrecí. Porque ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Elohim? De ninguna manera. Mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es que él, no es que del que quiere, ni del que corre, sino de que Elohim es el que tiene misericordia, de quien tiene misericordia. Porque en el Tanaj dice del faraón que para esto mismo te ha levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que el que quiere, al que él quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Estos son los vasos para honra y los vasos para deshonra. Y así también llamará al que no era su pueblo, pueblo mío, y al que no amaba, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Porque si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra fuéramos semejantes. Pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe, por la confianza, por creer en la promesa, como Abraham, que era un pagano, un gentil, y creyó, y por su fe le fue contado por justicia. Y después obró, por supuesto, después actuó en consecuencia de esa fe y hizo sus obras, creyó en el Padre y actuó en consecuencia, circuncidándose, creyó en el Padre y actuó en consecuencia, llevando a su único hijo a la promesa de la herencia de la gran multitud de estrellas, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. En Isaac lo llevó al altar para sacrificarlo, y aún así creyó y confió en que el Padre podía levantar simiente aún de los muertos. Porque dice en Gálatas capítulo 4 a partir del versículo 21: decidme los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Por eso es el heredero, porque el de la libre, el de Sara, nació por la promesa. Las cuales cosas son dichas con alegoría, porque estas mujeres son los 2 pactos, el uno ciertamente del monte Sinai, el cual engendró para servidumbre, que es la ley, que es Agar, la sierva. Porque Agar o Sinai es un monte de Arabia, el cual es junto al que ahora es Jerusalén, la cual sirve como sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba, la libre, que es libre, la cual es la madre de todos nosotros, esa es la que ha tenido la multitud, la promesa de
multitud de personas como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, porque está escrito: alégrate estéril, dice Isaías 54:1, la que no pares, prorrumpe y clama, la que no estás de parto, porque más son los hijos de la dejada que los de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, mas de la libre. Y esta parte es fundamental, porque aquí nos lleva a otro entendimiento, y es que a partir de que tuvo a Isaac, dice, y añadió quien dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos, pues que le ha parido un hijo en su vejez, Sara. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Y vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, la cual había está parido de Abraham, que se burlaba. Y esto es la palabra burlar, aquí está traducida como burlar, pero la palabra es metzahek. Y metzahek significa una conducta inmoral sexual. ¿Y esto qué significa? Que este niño había sido criado como su madre egipcia, Agar, con las conductas y las costumbres culturales de los egipcios, con una moral y una sexualidad inmoral, fuera de los preceptos y de la conducta que se exigía para los hijos de Abraham. Por lo tanto, en ese momento ella considera que él ha dejado de ser hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque ha violado el pacto del Brit Milá, el pacto de la circuncisión del prepucio. Ese pacto genera esa servidumbre a cumplir con esos estamentos de los mandamientos en cuanto al comportamiento sexual. ¿Y qué significa? Es la pureza, es la restricción sexual, es la no homosexualidad, la no masturbación, el no generar pérdida del semen, pérdida sexual. Por lo tanto, esos actos los asemejan, los actos de sodomitas asemejan a esta criatura, a este niño, con esas costumbres que van en contra de la instrucción, y por lo tanto van en contra del Padre eterno. Y por eso dice: por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. Ya no lo considera hijo de Abraham, ya lo considera hijo de la sierva. ¿Por qué? Porque lo vio en esa actitud sexual, en ese metzahek, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Y esto era muy importante que ella lo hiciera para separarlos, para que Isaac no se desviara en su comportamiento sexual tampoco, y no fuera por el mismo camino asimilándose a esas costumbres egipcias, a esas costumbres paganas que había heredado este niño Ismael de su madre. Dice: este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, porque es muy grave desheredar a un primogénito que está considerado heredero de la bendición y de las riquezas de su padre. Entonces dijo Elohim a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael, en Isaac. Isaac es la descendencia. Dice: y también al hijo de la sierva pondré en gente, porque es tu simiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan, una odre de agua, y la dio a Agar, poniéndoselo sobre su hombro, y lo entregó al muchacho y la despidió. Y ella partió
y andaba errante por el desierto de Beersheba. O sea que ella también aceptó ese juicio porque era un juicio justo, porque si ella hubiese visto que no era verdadero, no hubiese aceptado eso. Sin embargo, reconoció que su hijo había cometido esa grave falta, ese grave pecado. En Hebreos capítulo 11, a partir del versículo 9, también nos hablan de esta promesa y dice: por fe Abraham habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Elohim. O sea, no esperaba una ciudad terrenal, él no esperaba una patria terrenal, él esperaba esa patria eterna, espiritual. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya amortecidos salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas desde lejos y creyéndolas, saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, pero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por la cual Elohim no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, porque les había aparejado ciudad. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofreció al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndoselo sido dicho: en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Elohim poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esav respecto a cosas que habían de ser. Por fe Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de Joseph y adoró estribando sobre la punta de su bordón. Esto por fe, por creer, por confiar, por ser leales, por ser fieles. Y de esto también nos habla Santiago en el capítulo 2, nos habla justamente de la fe. Y dice: hermanos míos, no tengáis la fe de vuestro Elohim, de vuestro Señor Jesucristo glorioso, en acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuvieres respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijeres: siéntate tú aquí en buen lugar, y le dijeres al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo del estrado, ¿no juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Elohim los pobres de este mundo, ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mas vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los juzgados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es hecho culpable de todos ellos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero matas, ya eres hecho transgresor de la ley. Y matar no se refiere solamente al acto de quitar la vida, sino a la palabra, a hablar mal, a despreciar. Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad,
porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, porque alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Elohim es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró en sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Elohim y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Elohim. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. En 2 de Pedro 2 también nos dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiene, y no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Elohim, y libró al justo Lot, acosado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Sabe el Señor librar de tentación a los píos, a los misericordiosos, a los que cumplen la ley y creen en Cristo, y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Shalom.